Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de enero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nunca hemos visto nada igual. Es que nunca se ha visto nada igual. Claro, ¿era Dios? ¿Estaba Dios en Cristo Jesús? Claro que sí. Y acá se demuestra. Fíjense, varias cosas, muchas para hacer, ¿no? Apuntes a propósito de este Evangelio, de este pasaje del Evangelio de Marcos. Aquí lo vemos a Jesús volviendo a Cafarnaún, ciudad tranquila de aquel lugar. Había recorrido ya muchos pueblos, ya la fama de Jesús había trascendido. Todo el mundo había escuchado y visto en muchos casos las cosas que decía y hacía Jesús. Y entonces cuando está en Cafarnaún se reunió tanta gente de la zona en torno a la casa que prácticamente estaba bloqueada el ingreso a la misma. Fue cuando se acercaron unos 4 individuos con un enfermo paralítico. Claro, no podían entrar porque lo traían en una camilla. Entonces tuvieron que buscar el recurso para poder ingresarlo y ponerlo delante de Jesús. ¿En qué confiaban? En que Jesús podía curarlo. Fundamentalmente en esto. Se sabía que Jesús curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. ¿Y qué hicieron entonces? Hicieron un orificio en el techo de tejas, bajaron por ahí la camilla y lo pusieron delante de Jesús. Jesús observaba la maniobra y entonces realmente advirtió algo que es fundamental, capital para Jesús: la fe de estos hombres. ¿Con qué fe hacían estas cosas? ¿Con qué fe intervenían a favor del paralítico? Y entonces Jesús dice algo que es lo habitual en el Señor. ¿Qué le dice? «Hijo, tus pecados te son perdonados». Fíjese, curar el alma, el perdón que viene a nosotros por la operación del amor de Dios en Cristo Jesús. La misericordia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios. Tus pecados te son perdonados. Claro,
Había también, parece ser, como de costumbre, ellos siempre están ahí al acecho, los escribas, los fariseos, los doctos. Y entonces se decían algunos que estaban ahí sentados, escribas, este hombre ha blasfemado. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Y tenían razón, sí, solamente Dios puede perdonar los pecados. Dios es el que perdona. No. Si es Dios, perdona, claro. Y entonces aquí Jesús tiene que demostrar algo. Ya maravilló a los oyentes con las cosas que le dijo al paralítico. Y ya no es poca cosa la sanación del alma. Hermano, se comienza por ahí y por ahí comienza el Señor. Porque todo comienza con la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vamos a agregar, habitó en nosotros. Y entonces a partir del mensaje de la palabra, si usted cree realmente y obra en conformidad con la palabra que expresa la voluntad de Dios, claro, usted pasa de esa vida errada, pecaminosa, a una vida en lo posible virtuosa. Pero usted me dirá, sí, pero el paralítico sigue paralítico. Y a veces, claro, los que habían oído de Jesús o los que habían visto y oído las cosas de Jesús, sabían que curaba a los enfermos también. Habíamos visto en los evangelios de estos días anteriores, según el mismo Marcos, la sanación del leproso, por ejemplo. Estas cosas que maravillaban a los presentes. Y Jesús, tomó en cuenta las palabras de los escribas, que estaban al acecho, querían combatirlo, no le creían. Y entonces, claro, ¿qué le dice al paralítico? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirte, hijo, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esto es lo que le dice. ¿Y qué es lo que hace el paralítico? Se levanta de la camilla, se lleva la camilla y se va tranquilamente a su casa. ¿Qué le parece? Un paralítico que de pronto asume esta actitud, usted lo ve como se va tranquilamente caminando con su camilla, el que no podía mover ni un dedo. Por supuesto, esto maravilla, asombra y da a pie a decir aquello que comentaban. Nunca hemos visto una cosa igual. Pongámonos en lugar de los presentes ahí. Si hubiésemos contemplado, nosotros presenciado un episodio de estas características, y el comentario nuestro hubiera sido exactamente el mismo. Ahora, ¿qué les demuestra acá Jesús a todos? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, el Verbo, la palabra de Dios, Dios, el Hijo de Dios, asumió nuestra naturaleza y habitó entre nosotros. Y aquí está perdonando los pecados, está mostrando que es hijo de Dios, similar a Dios, igual a Dios. Pero es más todavía, para los incrédulos, como los escribas, por ejemplo, que quieren pruebas, ¿qué hace entonces? Y sana el cuerpo también. Porque fíjese que el que no tiene fe quiere ver para creer. El que tiene fe cree sin ver en aquello que cree. Pero el que no tiene fe tiene que ver primero. Y acá les muestra Jesús. Y aquí viene la curación del cuerpo. Alma y cuerpo, plenitud de la sanidad. La sanación plena en manos de aquel que es Dios y hombre en una unión perfecta de la naturaleza humana con la naturaleza divina, que en definitiva es el objetivo que persigue Dios, que hace todas las cosas en todos y que es el creador del hombre y que lo hizo imagen y semejanza suya. Que el hombre recupere, Dios recupera en Cristo Jesús en el hombre la dimensión divina perdida. Y entonces tenemos el hombre que Dios hace, la criatura que Dios hace, aquello que es bueno, que Dios ve que es bueno, el juicio de Dios. Este es el caso. ¿Se da cuenta? Y vamos a tener en cuenta, porque nosotros los cristianos vamos subiendo una montaña empinada, claro está. Recuérdese, para hablar con Dios había que subir a la montaña, la cúspide expresaba la presencia, ¿no es cierto?, de Dios. Y es empinada, y nuestra vida
En este mundo es un trepar esa montaña donde aparecen las dificultades, donde nada es fácil, pero finalmente lo que obtenemos que es y la conexión con la divinidad, la plenitud de la misma en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que al igual que los que llevaban la camilla y ayudaron al paralítico a encontrarse con Jesús, así nosotros debemos actuar el día de hoy. Alguien nos acercó al Señor, le hemos conocido, le amamos y hemos encontrado en Él la dicha, la felicidad, la paz, el gozo. Ahora nos toca a nosotros llevar a otros que no lo conocen a Jesús, ser instrumentos para que conozcan el verdadero amor y la sanación. Así es, Patricia, el verdadero amor y la sanación consecuente, porque de ahí viene la sanidad, del amor de Dios naturalmente, pero del amor de Dios volcado en nosotros y expresado también por nosotros en la relación con el otro. Ahí vamos también a mostrar qué cosa, la sanación plena de la totalidad de nuestro ser. Ahí también tomamos nuestra camilla y nos echamos a andar. Andar por el camino nuevo, por el camino que nos conduce a la vida y la plenitud de la vida en la gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano. Tu espíritu de sanidad, tu espíritu de salud plenísima, tanto en cuerpo como en el alma, Señor, y en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.